Gracias por asistir a este nuevo diálogo abierto y profundo en el que discutimos los problemas del Ecuador, que son sus problemas. El Gobierno Nacional ha propuesto a la Asamblea la aprobación de un conjunto muy grande de reformas legales con el espíritu de modificar la economía nacional para cubrir la falta de dinero. Este proyecto no fue discutido previamente, fue presentado como urgencia económica y ha puesto a la Asamblea Nacional en apuros. Soy Álvaro Samaniego, el conductor de Piensa Ecuador. Yo soy Galo Cabanilla, promotor de Piensa Ecuador. El Gobierno Nacional ha pedido a la Asamblea Nacional aprobar más de 200 artículos en 30 días, lo que supone un trabajo extenuante por la cantidad de artículos sobre los que se tiene que investigar, consensuar y aprobar. La pregunta que nos hacemos en este panel es: ¿cuál es la verdadera intención del Ejecutivo al proponer una reforma tan grande? Lo propuesto es muy extenso, pero trataremos ahora de profundizar algo más en cuanto a los efectos que podrían tener estas medidas si es que son aprobadas. En esta tarea nos va a ayudar Olmedo Farfán González, decano de posgrados e investigación de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, experto en temas económicos. Doctor, puede ser que muchas cosas le hayan llamado la atención de este proyecto legal, pero ¿hay algo especial que usted quiera mencionar en este inicio del programa? Bueno, claro, no. Comencemos diciendo que lo que necesita el país para reactivarse de una manera ágil es de una eficiente política económica, llámese monetaria, llámese fiscal. Lo que estamos viendo en este momento con este proyecto de ley es meramente una parte, hablemos como decir un parche para un problema grande, ¿no? No se ajusta a las verdaderas necesidades del país, no se ajusta a una temática que consolide una verdadera política económica como tal, sino que más bien podemos ver es un tono ortodoxo fiscalista, propio del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cuando es específicamente a subida de impuestos, eliminación de subsidios y disminución drástica del gasto público. Permítame ponerme en la otra orilla. Me daría la impresión que incluso el parche está puesto fuera de la herida, que el verdadero problema nacional no es el que está planteándose a través de estas normas. No, mire, partamos de esta premisa. Tenemos un déficit fiscal actual de 3.600 millones y amortización de deuda por 10.000 millones. Una cifra bastante alta. Tenemos una proyección del PIB para finales de este año de apenas 0.6%. Cada componente del PIB lo vemos con un decrecimiento o un crecimiento sumamente bajo. Por otra parte, la cantidad de deuda que tenemos, lastimosamente el Banco Central ya no publica las cifras, ¿no? Las dejó de publicar a marzo. Ya por más, felizmente pudimos rescatar agosto. Es un problema de transparencia. Un problema de transparencia, o sea, una lástima. Pero básicamente tendríamos un 55.570 hasta agosto, súmele los 2.000 millones que se obtuvieron, son unos 58.000 millones aproximadamente de deuda consolidada y agregada, digamos, en este caso. Y si tomamos en cuenta el peso de la deuda para el año 2024 hasta el 2029, entonces enfrentamos un escenario bastante serio, bastante crítico. Por lo cual, esto de aquí, esto que se llama ley reformatoria, es insuficiente, ¿no? Doctor Cabanilla, si esa deuda fuera mía, estaría bastante asustado. No sé si es que estas medidas lograrían quitarme el susto de pagar esa cantidad de plata. Esta ley de crecimiento económico, para resumirlo, porque es una ley con un nombre muy largo, que en realidad lo que está en el texto no representa ese nombre, pero esta ley de crecimiento económico, finalmente lo que va a poder recaudar en el año 2020 es alrededor de 720, 730 millones de dólares. El déficit es de 3.500. Entonces, no es sustancioso realmente lo que va a poder cubrir de ese déficit. En el año 2021 probablemente pueda recaudar un poco más, 820, 830 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que está atrás realmente de esta ley? Yo creo que tenemos que ver un poco más eso.
estamos hablando de una reforma en el Código Orgánico Monetario que implica la creación de una nueva junta regulatoria en la cual, pues, con el objetivo que se le quiere crear es como forzar una autonomía del Banco Central que no existe, que no la tiene porque constitucionalmente el Banco Central no es autónomo. Ese es un tema muy importante que quisiera dejarle un poquito más adelante, y antes quisiera proponerle lo siguiente. Me parece que estas medidas atacan el tema de cuánta plata tengo, sin embargo, de no tomar en cuenta cuánta plata debo generar a través de la producción. La producción nos salvaría de este hueco. Es que estamos hablando de una política económica que debe ser completa, una política macroeconómica completa, pero que tiene que ir básicamente por el lado de los ingresos. Ahorita lo que el gobierno quiere hacer es más o menos como cuando usted tiene una deuda y la paga con la tarjeta de crédito. Usted se queda ya pagó esa deuda, pero se queda con una deuda más cara. Entonces, eso es lo que nosotros no debemos perder la perspectiva en el Ecuador. En el Ecuador es importante generar ingresos sostenibles, pero a través de la inversión, de atraer la inversión extranjera directa. Esa es la real solución para este problema. Y la inversión extranjera directa se la puede traer en los diferentes sectores económicos que tiene el Ecuador, empezando por el aprovechamiento de la infraestructura productiva, pasando por el incentivo real a la producción, pero sobre todo sosteniendo la dolarización. Y ese es otro tema que se está tocando en esta ley y que hay que ponerle mucho ojo, porque en algunos de los artículos de esta ley se está eliminando la prohibición que tienen los bancos para cumplir el coeficiente de liquidez que es necesario para tener como, entre comillas, para entenderlo bien, un colchón para la dolarización. Eso es muy importante que en la Asamblea se tome en cuenta y que no se permita esta reforma, así como otras que en lugar de beneficiar al sistema financiero, en lugar de aportar o apuntalar el sistema financiero que estimule e impulse la economía hacia el crecimiento, como es el manejo de las tasas de interés, pues está más bien liberalizando las estructuras económicas que estaban establecidas y que no son coherentes con las necesidades de un sistema monetario dolarizado fuerte. Invito a seguir con este tema en un momento más, que hagamos un corte comercial. El Rinconcito Paisa, tradición colombiana desde 1999. Venga y disfrute de la tradicional bandeja paisa, nuestras exquisitas empanadas, el espectacular piqueo paisa, el delicioso sancocho de costilla, acompañado de unas sabrosas arepitas, los platos de la mejor gastronomía paisa. Te esperamos en el Centro Comercial Plaza La Garzota, local 15 y 16 junto a Supermaxi, Avenida Agustín Freire y Guillermo Rolando Pareja, o haga su pedido a domicilio al 0990 50 35 92 o también a Uber Eats o Globo. Cuando tienes una idea, necesitas desarrollarla. Tienes que darle una identidad, darle forma, darle color, en fin, crear una marca, posicionarla en el mundo digital con contenidos creativos e innovadores. De esta forma, la haremos fuerte para que se destaque sobre las demás, garantizando resultados. Una idea sin cranea es solo una idea. Estamos haciendo cosas extraordinarias, pensando en grande. Con nuestro amplio programa de maestrías, nuestro nuevo edificio de posgrado e investigación es un espacio perfecto para seguir creando oportunidades, porque estamos convencidos de que la educación es el único camino al éxito. Ven a romper los límites, llega más lejos que nunca. Ven a construir las bases de un futuro brillante. Si lo podemos soñar, juntos lo podemos lograr. Piensa UTEC, oportunidades para un mundo mejor. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino,
Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Antes del corte habíamos estado hablando de ciertas medidas que podrían flexibilizar los controles de la banca y el doctor Cabanilla había mencionado que algún riesgo encuentra usted sobre mantener el sistema dolarizado. Le traslado esa inquietud al doctor Farfán. Sí, efectivamente, hay una disposición en la que se libera a la banca del hecho de que tener que cumplir obligatoriamente con ese fondo o coeficiente de liquidez total que se llama, ¿no? Que se lo usa más que nada para preservar seguridad de los depositantes y por otra parte para tratar de que no se fuguen capitales hacia el exterior. Corríjame si me equivoco. Esto es, los bancos tienen que dejar cierta cantidad de dinero en el Banco Central para que en caso de que se necesite ese dinero, se pueda recuperar esta O sea, reserva. es diferente al encaje legal, ¿no? El encaje legal es el porcentaje que tiene que tener depositado y el otro es de los... A ver, se asumía hace 3 años de que en el exterior habían 35.000 millones de dólares de ecuatorianos depositados en bancos extranjeros. La mejor forma era traer parte de esos capitales. Entonces, por eso se fijó este fondo, digamos, que se llama así, o coeficiente de liquidez total, para efectos de promover esa atracción de los capitales una vez más al país. Pero, lamentablemente, en este proyecto de ley, lo que vemos es prácticamente que se va liberando poco a poco. ¿Ya? Es más, dice, hasta su extinción total. Eso significa que no habrá coeficiente de liquidez. En un país en que tenemos una cantidad limitada de divisas, agregando el hecho de que no tenemos una inversión financiera extranjera, ni tenemos una inversión directa extranjera, que apenas llega a 427 millones a julio de este año. Es un país que más bien necesitamos consolidar o fortalecer la dolarización con una gran cantidad de divisas, que no la estamos obteniendo, repito, ni a través de la inversión extranjera directa, no la estamos obteniendo a través de un aumento agresivo de las exportaciones, más bien se está yendo un poco con importaciones que sí han crecido levemente, pero se está yendo divisas, y por otra parte con lo que siempre hemos vivido en el Ecuador, hemos sobrevivido con las remesas, 2.500 a 2.700 millones de dólares por año, pero ahora hay gente del país que ahora transfiere dinero hacia el exterior, entonces se ha reducido a 2.100 millones más o menos las remesas. Entonces, ante esa escasez de divisas que tenemos, me parece que esa disposición de liberar a la banca, de cumplir con esa exigencia, con esa obligación que tuvo su razón de ser, puede en todo caso debilitar a la dolarización. Perdone la simpleza del análisis, pero sin dólares no hay dolarización. Exacto. Y no tenemos dólares que entran al país, ¿no? Y para los que tenemos un poco más de 30 años, nos parece esto como un cuento que ya sucedió antes. Doctor, cuando nos dolarizamos, había un poco esta situación de falta de controles, de laxitud en los controles hacia el sistema financiero. Exactamente. Los controles en el sistema financiero son importantes, ¿no? Ya el doctor Farfán lo explicó claramente cuáles son los riesgos que puede haber. Sin embargo, lo que está faltando también en esta ley y que en realidad sí impulsaría la economía, además de disminuir o facilitar, digamos, los costos de producción para las empresas, es una legislación adecuada para las tasas de interés. El problema es que las tasas de interés en el Ecuador están manejadas sin control, están demasiado altas. A la microempresa se le da un ancho de banda de hasta 29-30% de interés. ¿Quién puede trabajar con un interés del 29-30%? ¿Cómo se le activa a los sectores productivos con esto? Y usted tiene un sistema financiero privado que está dedicado exclusivamente al préstamo de consumo, ¿no? O al préstamo hipotecario. Pero esas tasas de interés son como que prohibitivas para un sector productivo. Las tasas de interés deben ser reguladas adecuadamente en el Ecuador. En este momento se encuentran disparadas. Si usted se pone a analizar, por ejemplo, una empresa, una pymes, que tiene que pagar un préstamo al 30%, si eso le suma el 25% del impuesto a la renta, 55%, nace quebrada.
¿De qué manera estamos entonces impulsando realmente la microempresa, al emprendedor, etcétera? Entonces, esta ley no lo hace. Ese es un elemento que no se está tocando en esta ley y que sin embargo es fundamental para el crecimiento económico. ¿Y esa cantidad de impuestos que tiene que pagar este pequeño empresario no lo salva a nadie? A los grandes parece que sí. Sí, lamentablemente, pues el pequeño empresario tiene que empezar con esos costos. Pero en cambio, ¿qué está pasando con la recaudación tributaria? Se hizo la remisión tributaria, el SRI hubiera tenido que recaudar unos 2.100 millones de dólares. Realmente, pues ya quitándole las multas, los intereses, etcétera, eso quedaba en unos 600 millones, pero realmente lo que ha recaudado es 300 millones. Entonces, hay 300 millones ahí por recaudar, no obstante la remisión tributaria que se hizo. Eso por un lado. Por otro lado, la propia SENAE reconoció en el año 2017 que había una subfacturación en alrededor de 700 millones de dólares. Entonces, eso significa que si comenzamos a cobrar bien también los impuestos, los aranceles, etcétera, pues podemos tener ahí al menos unos 500 o unos 400 millones de dólares que se pueden recaudar. Entonces, estamos hablando de que la recaudación tributaria está fallando y no se está haciendo pagar realmente a los grupos económicos o a las empresas que en sus transacciones, no estoy hablando de subir impuestos, estoy hablando de que en las transacciones que realizan deben cumplir con su deber impositivo. Doctor Farfán, espero que usted me diga que en este proyecto de ley se está solucionando este problema. No, lamentablemente no. No vemos a reforzar las instituciones o la institucionalidad del Estado. No se contempla eso, más bien lo que vemos, como le había dicho anteriormente, son medidas parche, que lo que van a generar son 725 millones y 837 el próximo, digamos en el 2021, perdón. Entonces no vemos en realidad una política adecuada. Le digo por qué. ¿Qué es lo que va a causar todos estos aumentos de impuestos? Mire usted en funda plástica 10 centavos, en el ICE, telefonía celular, telefonía fija, plataformas digitales, cigarrillo, alcohol. Lo que va a generar es una restricción en la demanda agregada de los hogares. Ahora, partamos de esta manera. Usted lo que debe lograr es crecimiento económico. El crecimiento económico se traduce en más ingresos para el Estado y todos felices. Pero veamos cuáles son los componentes del crecimiento económico, del PIB. Tiene usted el consumo de los hogares, tiene la inversión, tiene el gobierno con el gasto público y tiene la balanza comercial. Veamos cada uno de esos componentes. En el consumo de los hogares apenas ha crecido 0.6%, un crecimiento totalmente bajo. En la inversión, para abajo 1.8. Vivimos una recesión, tenemos un PIB trimestral negativo, una deflación y por ende eso se traduce en una escasa inversión. En el gasto público, una reducción drástica en lo que es gasto de inversión, por ende tiene usted una reducción de menos 1.2%. Si vamos a la balanza comercial, las exportaciones han crecido un 5.7 y las importaciones han crecido 2.2. ¿Qué es lo que ve usted? Que lo único a través de lo cual puede lograrse ese crecimiento económico es a través del consumo de los hogares. Sin embargo, este proyecto de ley prácticamente anula cualquier posibilidad de crecimiento en la propensión marginal a consumir de los hogares. Si los ciudadanos estaban preguntando cómo les afecta este proyecto de este nombre tan complicado, pues esta es la manera. Es un país que no crece, que se estanca. Venimos con ustedes en un momento más. Estamos haciendo cosas extraordinarias, pensando en grande. Con nuestro amplio programa de maestrías, nuestro nuevo edificio de posgrado e investigación es un espacio perfecto para seguir creando oportunidades, porque estamos convencidos de que la educación es el único camino al éxito. Ven a romper los límites, llega más lejos que nunca. Ven a construir las bases de un futuro brillante. Si lo podemos soñar,
Juntos lo podemos lograr. Piensa UTEC, oportunidades para un mundo mejor. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. El Rinconcito Paisa, tradición colombiana desde 1999. Venga y disfrute de la tradicional bandeja paisa, nuestras exquisitas empanadas, el espectacular piqueo paisa, el delicioso sancocho de costilla, acompañado de unas sabrosas arepitas, los platos de la mejor gastronomía paisa. Te esperamos en el Centro Comercial Plaza La Garzota, local 15 y 16 junto a Supermaxi, Avenida Agustín Freire y Guillermo Rolando Pareja, o haga su pedido a domicilio al 0990 50 35 92 o también a Uber Eats o Globo. Cuando tienes una idea, necesitas desarrollarla. Tienes que darle una identidad, darle forma, darle color, en fin, crear una marca, posicionarla en el mundo digital con contenidos creativos e innovadores. De esta forma, la haremos fuerte para que se destaque sobre las demás, garantizando resultados. Una idea sin cranea es solo una idea. Quedan evidenciados los fallos que tiene este proyecto legal, este proyecto de cuerpo de reforma que se ha planteado a la Asamblea Nacional. Sin embargo, aquí no nos queremos quedar en las quejas y queremos proponer alternativas, doctor. ¿Por dónde cree que debe dirigirse esa estrategia? Hay alternativas en el Ecuador. Lo más importante es fomentar la inversión extranjera directa en todos los sectores, en general. Racionalizar los cuerpos legales para que esa inversión pueda llegar al Ecuador. Nosotros tenemos, por un lado, la infraestructura productiva de la que venimos hablando, en el sector eléctrico, hidroeléctricas, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, que tienen que ser impulsados y estimulados para generar más comercio, para generar desarrollo, para generar producción, para facilitar el ingreso de nuevos capitales al Ecuador, ¿no? Está también, lógicamente, el sector petrolero, el sector minero, en donde debe haber una explotación minera responsable, con mucho cuidado en el medio ambiente, pero que ha sido un factor de crecimiento para muchos países vecinos y que les ha representado una gran generación de ingresos. Hacia allá el Ecuador tiene que apuntar, tiene que seguir trabajando también el Ecuador en mejorar, como le digo, esta recaudación tributaria. No es necesario subir más impuestos si el Ecuador, a través del organismo responsable, recauda adecuadamente esos impuestos. Pero todas estas decisiones económicas, ¿a quién deberían beneficiar principalmente? Todas estas decisiones tienen que beneficiar a toda la sociedad, a todos nosotros, a todos los que somos los consumidores, porque finalmente somos los que dinamizamos la economía. Normalmente las personas tenemos hábitos de consumo. Vamos y hacemos un mercado por $100, $200, etc. Si ese mercado baja a $50, pues entonces los perjudicados son todos los de la cadena productiva y lógicamente las familias. Entonces, esa debe ser necesariamente la visión del gobierno, y ese es el problema que tiene esta ley, que afecta directamente la capacidad de consumo de las personas. Doctor Farfán, se me ocurre preguntarle por qué nos empecinamos en repetir medidas que ya vimos que fracasaron en el pasado. Mire, lamentablemente en la economía generalmente no se responde a los intereses de la sociedad en su conjunto, sino a intereses de grupo. Es decir, se busca beneficiar de más específicos grupos. Y esto lo prueba. El único grupo aquí beneficiado, al parecer, es el sistema financiero. ¿Y los sectores productivos? Porque no hay suficiente... el pulmón, el músculo del país. Mire, la mejor forma de reactivar al sector productivo es a través, como ya lo había mencionado el doctor Cabanilla,
reduciendo la tasa de interés, fijándola a niveles que corresponden a la realidad económica del país. Hicimos un estudio hace algunos meses en no se justifican los niveles actuales. Y le pongo como ejemplo, Perú, la tasa de interés en dólares es 6%. ¿Ya? Y tiene la entrada de 22 bancos extranjeros. ¿Funcionará eso de los bancos extranjeros en el Ecuador? Funcionan. Lo que pasa es que no se ha abierto a la banca extranjera. Igual no se ha abierto a la inversión extranjera el país a través de una ley que sea muy efectiva, muy eficiente. Es decir, eso es lo que hace falta aquí. Una verdadera libre reforma, competencia. exacto, que impulse, que incentive la libre competencia de tal manera que se reducen los precios, se reduce el costo del dinero, que es la tasa de interés, y de esa manera usted puede entrar en una pronta reactivación. Esa pronta reactivación empresarial se traduce en ¿qué? En más impuestos para el gobierno. Todos salimos ganando. Consumidores, precios bajos, y gobierno sale ganando ingresos. Lamentablemente no vemos esto en esta ley. Es más, no vemos una ley que verdaderamente corrija las distorsiones del mercado de bienes y servicios. ¿A qué me refiero con esto? Nuestra estructura de mercado es oligopólica, monopólica. Es decir, se centra solamente en determinados grupos. No hay una verdadera competencia, no es un mercado de libre competencia. Entonces, esto previene que entre justamente esa inversión. Le voy a pedir si es que en un minuto puede resumir ese pensamiento sobre este proyecto legal. ¿Cuál es su conclusión básica? Un proyecto incompleto, un proyecto ineficaz, un proyecto ineficiente, porque lo que se va a generar aquí se lo puede generar, como ya lo explicó el doctor, con una mejor gestión de recaudación tributaria. No hay que subir impuestos, hay que saber recaudarlos. Eso es todo. Hay que eliminar el margen de intermediación petrolera, que es $4 por barril. Es uno de los más altos que hay en la región. ¿Ya? Si se hace eso, entonces no necesitaremos de esto, no necesitaremos de castigar a la población con medidas drásticas más que nada de tipo impositivo, ¿no? Doctor Cabanilla, entre los 200 y más artículos que tiene esto, algo aparece con respecto a un impuesto a la venta de las casas, ¿es cierto? Efectivamente, hay una ley de plusvalía disfrazada ahí, porque se indica que las casas que usted vende después de los 5 años deben pagar un impuesto entre el 25 y 35% entre el precio de compra y precio de venta. Y esto pues no va a impulsar de ninguna manera pues el crecimiento económico, no tiene razón de ser. Además había una ley que se derogó hace poquito, ¿no? Exactamente, se derogó hace poco, hubo mucha conmoción social en este sentido y veo que la han introducido ahí entre los artículos de esta propuesta. Quiero pedirle en este momento que nos ayude con las conclusiones de este programa, doctor Cabanilla. El proyecto de ley es ineficaz porque no resolverá el problema para el que se propuso y es además inequitativo. En este sentido me pregunto, ¿cuál es el verdadero interés detrás de este proyecto? Lo que hemos explicado se basa en información legítima. Queremos que ustedes sepan los efectos que tendrán reformas legales como las anunciadas. El país necesita una reforma estructural urgente. Es claro que el país mejorará cuando exportemos más y mejores productos, cuando logremos que los inversionistas extranjeros vengan al Ecuador con su dinero, cuando el Estado controle adecuadamente e impulse el desarrollo nacional, cuando los impuestos sean cobrados con puntualidad y justicia. Al Ecuador debemos sacarlo adelante todos, el sector empresarial, gobierno y trabajadores. El esfuerzo debe ser colectivo. Un modelo económico de justicia y equidad. Justicia y equidad son dos términos que los tenemos presentes permanentemente en Piensa Ecuador. Las opiniones que se han vertido en este espacio son una advertencia de lo que puede pasar si los responsables no miran primero el interés nacional. De eso se trata este programa, de pensar primero en el Ecuador. Gracias a Olmedo Farfán González por haber estado con nosotros y al doctor Galo Cabanilla. La próxima semana más diálogo y más soluciones a los problemas del país en Piensa Ecuador.